Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están, estimados participantes? Espero que todos muy bien. Y ya con nuestra última sesión de este módulo, ya para que la siguiente semana creo que ya comienzan su siguiente módulo. Un poco ver para que nos vayamos actualizando respecto a nuestras actividades. No les he subido todavía el cuestionario de la anterior sesión porque todavía tengo pendiente de algunos cuestionarios, algunos de los trabajos que por diferentes justificaciones y también por el tema de la plataforma no me lo han podido subir algunos. Entonces, por eso es que todavía no estaba la siguiente actividad. De todas formas, hasta hoy se va a cerrar el plazo de los que estaban con alguna justificación por el tema de la plataforma o por diferentes situaciones para subir su trabajo. El día de mañana ya va a estar su cuestionario de la sesión sobre exportación y correspondería, va a estar abierto hasta el día domingo el cuestionario, ¿no? El cuestionario sobre exportaciones. Posterior a eso ya van a tener un tiempo que igual va a ser de unos 3, 4 días para acabar su trabajo final y subirlo. Con eso estaríamos completando nuestro módulo y las actividades que nos corresponden, ya para que puedan estar directamente con el siguiente módulo, ¿no? De este diplomado. El día de hoy vamos a ver el tema del procedimiento de importaciones en sus diferentes modos, en anticipado, inmediato, como despachos parciales, como abreviado, como despacho para consumo. Entonces vamos a tratar de abarcar los más prácticos, los más utilizados, para que tengamos algún tipo de ya conocimiento respecto a lo que es la importación, ¿no? He estado viendo también en el grupo que tenemos algunos compañeros nuevos, indicarles que por favor se comuniquen conmigo para que vayan poniéndose al día respecto al cuestionario, igualmente al trabajo práctico y a este nuevo cuestionario también. Las que hemos ido pasando, las sesiones que hemos ido pasando están disponibles en la plataforma para que las puedan ver en su tiempo que más les convenga y las actividades igual va a estar disponibles, ¿no? Así como el material que tendrían que leerlo un poquito para que puedan responder normal, tanto al cuestionario como al trabajo práctico. Al final de la sesión vamos a ver un poco acerca de nuestro trabajo final, que es prácticamente a los que estuvieron con el diplomado de la gestión pasada, ya han iniciado su trabajo, que es respecto a una ficha. Vamos a continuarlo para que ya tengamos un documento con mayor sustento respecto a la exportación de un producto. Muchos de ustedes ya tienen elegido incluso su producto, ¿no? Y lo han trabajado. Entonces ahí le vamos a añadir un poco de lo que es la parte de exportación, tanto documental como la parte operativa, así como la determinación si va a corresponder o no una exportación en libre consignación, una exportación definitiva, etcétera, ¿no? Como hemos ido viendo ya en nuestra anterior sesión. Si no tenemos ninguna consulta respecto a las actividades que ya hemos realizado, entonces vamos a dar inicio al tema que nos compete el día de hoy, que es la, el procedimiento de importaciones, ¿no? Respecto al momento en el que estamos actualmente, al momento que estamos pasando según la coyuntura, o sea, las importaciones están en un periodo en el que están entrando como en receso, ¿no? Se está viendo que la importación se está disminuyendo. Es por eso que se ha visto la necesidad de este Ministerio de Economía incluso de promulgar algunos decretos en el que se da ciertos impulsos a la importación de materias primas con el 0% de gravamen incluso. De igual forma han debido ver también que la harina ahora está con un cierto impulso para la importación.
porque al ser materias primas y que benefician a ciertos sectores productivos, entonces se ha visto conveniente promover la importación de estos productos, ¿no? De todas formas, como tal, el sector importador está entrando en una etapa como de receso, ¿no? Ya muchos importadores están viendo por conveniente mirar incluso hacia el sector de la exportación, porque el comercio exterior como tal comprende prácticamente es ambos, ¿no? Exportación e importación y así como otros, como el transporte, la consolidación y desconsolidación y otras actividades más, pero las principales serían la importación y la exportación. Entonces se ha visto por conveniente que muchas empresas que se dedicaban a la importación ahora están viendo un gran potencial en el sector exportador. Si vemos actualmente nuestras importaciones, tenemos una gran disminución respecto a la importación tradicional de productos, ¿no? Al decir tradicional nos referimos a la importación de lo que más solía llegar, que serían cerámicas, porcelanatos, vidrios, aluminios, llantas y productos de la importación tradicional que solamente son comercializados, no tienen ningún tipo de transformación. Son productos han entrado en un proceso que se han empezado a poner lentos, ¿no? Ya no se está importando las mismas cantidades. Incluso si se hace un análisis más a profundidad, van a ver que uno de los sectores que era el más importador, el sector de las motocicletas, que llegaban muchísima cantidad, nos estábamos inundando de motocicletas, ahora está con un proceso más lento, ¿no? Ya está llegando menos cantidad de este producto. Como en todo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? La importación es un mecanismo de un flujo constante de movimiento de capitales. Entonces, de igual forma, es una salida que existía para el país de las divisas, que actualmente está muy complicado de conseguir. Ahora también se han debido enterar acerca de la baja respecto a la tasa de intereses de la Reserva Federal de Estados Unidos, que justamente está provocando que su moneda se devalúe, ¿no? Entonces, por ese lado, estamos viendo que igual el dólar está bajando su cotización en el mercado paralelo. Va a haber cierta aceptación y cierta mejoría, pero es un proceso lento, ¿no? No es un proceso muy acelerado como estamos notando. Es por eso que ahora muchos sectores de la importación, por ejemplo, uno que era muy grande, que son las agencias despachantes y los agentes despachantes que se encargan de hacer justamente el trámite en su totalidad prácticamente respecto a la importación, ahora están sufriendo respecto a clientes, ¿no? Muchas de las empresas han bajado sus importaciones. Entonces, son sectores que se están viendo disminuidos. Si lo hablamos por administraciones, por ejemplo, que es por cómo se mide las recaudaciones de la Bueno, aduana, si vemos y no, es que no tengo cargador, lo he roto el cargador. Tenemos dos cables, se me si vemos incluso las importaciones ya por un tema de administración, van a notar que ha habido una disminución bastante grande, ¿no? Las regionales como y más pequeñas como Cochabamba, como las regionales de aeropuertos, las administraciones, perdón, de aeropuertos y demás, han tenido una disminución de recaudación, justamente por ese tema que la importación está un poco complicada para las empresas. De igual forma, como en todo, y esto es cíclico, va a haber un proceso en el que se va a estabilizar y de nuevo van a subir, ¿no? O sea, es constante el tema de las importaciones, entonces en algún momento va a haber una mejoría, ya sea en fletes, en la cotización de la divisa del dólar en el mercado paralelo va a bajar mucho o algo así, y entonces se va a volver a promocionar la importación y estos sectores van a volver a salir, ¿no? El tema de los forwarders, de los fletes navieros, de los fletes terrestres y demás se van a recuperar seguramente. Por el momento está bastante lento su movimiento. Ahora viendo ya el procedimiento como tal,
respecto al reglamento para el régimen de importación para el consumo, podemos ver que como tal, es una resolución, ¿no? Se ha promulgado mediante una resolución de directorio, justamente la RD 01-015 del 2021. Esta resolución de directorio aprueba el reglamento para el régimen de importaciones para el consumo, ¿no? En su versión 1. Hay, como hemos visto, diferentes versiones, pero más antiguas. Esta sería la más actual con las modificaciones que ya se han visto en el sistema SUMA, ¿no? El objetivo general de esta resolución de directorio es establecer las formalidades, los requisitos para la aplicación de los diferentes regímenes de importación para el consumo. Ahora, el objetivo y los objetivos específicos de este procedimiento, de este reglamento, es establecer las formalidades para la elaboración, presentación, asignación de canal, establecer las formalidades aduaneras para la aplicación de las diferentes modalidades de despacho, ya sea general, anticipado, inmediato, cual sea el que se elija, establecer las formalidades aduaneras para el aforo y establecer las formalidades para el examen previo. La responsabilidad de la aplicación de este reglamento está dirigido a los concesionarios, que son los encargados de la custodia de la mercancía, como ser DAP, como ser Albo, las zonas francas también. También está los despachantes de aduana, que son directamente los representantes de los importadores ante la aduana y los garantes prácticamente, ¿no? De que se haga un perfecto trámite y un cálculo de tributos. En el caso de los despachos oficiales, para las entidades públicas y sector diplomático como tal, el despachante oficial está directamente responsable de la aplicación de este procedimiento o de este reglamento. Obviamente los importadores, las entidades financieras como los bancos, ¿no? Toda persona natural, jurídica, vinculada a operaciones de comercio exterior. Dentro de sus sanciones, el incumplimiento del presente reglamento está sancionado según la clasificación de contravenciones aduaneras, ¿no? O sea, dentro del procedimiento de sanciones de contravención, cada error, cada casilla de ciertos documentos está sancionado con un cierto monto en UFBs, que son sus contravenciones, ¿no? Hay campos que no son contravenibles, campos que sí son contravenibles, acciones que son contravenibles, acciones incluso que son sancionadas con anulaciones de las declaraciones. Dentro de las formalidades previas a la realización o al realizar este reglamento, existe lo que es el registro del operador, ¿no? Para convertirnos en un importador, lo primero que podemos elegir o deberemos hacer es ver que estemos habilitados como operadores de comercio exterior habilitados para importaciones, ¿no? Los, Estos operadores pueden ser importadores habituales y importadores ocasionales, ¿no? Esto se determina de acuerdo a la frecuencia de la importación y al monto de la importación que se va a realizar. Lo primero que se debe hacer es aproximarse, o sea, al centro de uso de cualquier administración para recabar los requisitos necesarios para registrarnos como importadores. En caso de que ya tengamos un poco más de experiencia, simplemente podemos entrar a la página de la aduana, podemos ver el SUMA, entrar al SUMA y ahí vamos a tener todo la información necesaria para podernos registrar como importadores, ya sea habituales o ocasionales.
Dentro de lo que compete, o sea, ser un importador tampoco es algo muy complejo, ¿no? En el registro, es simplemente llenar el registro como tal para importador habitual. Necesariamente necesitamos un NIT, eso es indispensable para realizar las importaciones de forma habitual. Como ocasional, solamente necesitamos el carnet de identidad, ¿no? Una vez que completemos todo el proceso de registro, debemos acudir a una oficina de uso en la cual vamos a completar el registro como tal, con una fotografía, con el llenado de ciertos datos para el sistema, para hacer el uso del sistema operativo, para hacer el uso del sistema Suma. De igual forma, vamos a conseguir lo que es nuestro certificado de firma digital, ¿no? Que ahora es un token, ¿no? Lo que nos entregan para la firma digital de documentos. Estos documentos que antes eran presentados firmados así manuscritos, ahora se firman digitalmente, ya sean cartaportes, manifiestos por parte de los transportistas. En el caso de la DAP, ya se utiliza también la firma digital para que, y esto es mediante el token, ¿no? Que es simplemente es como un USB, ¿no? Que se utiliza para esta firma. Posteriormente, ¿cómo vemos, cómo vamos a determinar el inicio de una importación y para qué sirve? Determinar el inicio de una importación es importante para que podamos determinar el momento en el que ya debe contar nuestra importación con ciertos documentos, ¿no? En este caso, para nuestro reglamento como tal, la importación se inicia con el embarque de las mercancías. En consecuencia, posterior al embarque o hasta antes del ingreso de las mercancías a territorio nacional, deberá presentar la DAM a través del SUMA. Entonces, si notan acá, es con qué se determina el inicio de una importación, con el embarque de las mercancías, ¿no? Y ya debe contar con una DAM posterior al embarque o hasta antes del ingreso de las mercancías a territorio nacional. Es muy importante porque no puede hacer el ingreso de la mercancía por cualquiera de las fronteras sin este documento, ¿no? Sin el documento como tal de la DAM, la Declaración Anticipada de Mercancías, a través del SUMA. Si es que no tiene este documento, en frontera se va a detener la importación. Entonces es muy importante que se tenga presente este artículo, el artículo 10, que corresponde al inicio de la importación, ¿no? Y en el momento en el que ya debe contar con este documento. Dentro de las prohibiciones, no será admitido en el despacho de importación mercancías que se encuentren prohibidas conforme al artículo 117 del Reglamento General de Aduanas, ¿no? ¿Qué nos dice este reglamento? Que está prohibido material monetario, armas y artículos agotadores de la capa de ozono, ah, que hagan daño al medio ambiente y diferentes. Hay otros productos que están igualmente prohibidos. En este artículo los vamos a poder ver. Y estos se encuentran prohibidos expresamente desde su partida arancelaria, ¿no? No pueden validar la importación de estos artículos. Ahora, las modalidades de despacho. Existe la modalidad de despacho general. El despacho general deberá realizarse con la presentación de la DIN para la importación de mercancías que se encuentran almacenadas bajo el régimen de depósito de aduana o el régimen especial de zonas francas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el despacho general es el más común, ¿no? Que la mercancía llegue a una administración de aduana, sea descargado en un almacén, se le emita su parte de recepción y posteriormente se realice la DIM, ¿no? Se haga la declaración de importación mediante el sistema SUMA. O en su defecto, que la mercancía igualmente ingrese vía frontera, como debe ser al amparo de un manifiesto internacional, un cartaporte con destino a una zona franca. Para sacarlo de zona franca, igualmente se puede acoger a un despacho general. Otra modalidad de los despachos es el despacho anticipado.
que es una de las principales formas de despacho actualmente que está utilizado, porque la ventaja de este despacho es que la mercancía se nacionaliza al momento de que está ingresando a frontera, se le sortea el canal, ¿no? Si en la frontera el canal que se le asigna o el canal que se le sortea es verde, la mercancía puede ser dispuesta desde el momento que pasa la frontera. ¿A qué se refiere? Que puede ser destinada, supongamos que hemos realizado la importación anticipada, la importación mediante un despacho anticipado de neumáticos. Y estos neumáticos han ingresado por tambo quemado. Y este despacho se ha hecho de forma, como se ha hecho de forma anticipada, se ha sorteado canal en frontera. Se le ha asignado un canal verde. Entonces, desde el momento que pasa la frontera, ya no importa la administración a la que esté consignado. O sea, ya no importa que los neumáticos estén consignados a Santa Cruz, ya puede hacer descargas en el transcurso hasta Santa Cruz. Puede descargar cierta cantidad, supongamos en Oruro, otra cantidad en Cochabamba y posteriormente irse hasta Santa Cruz. Ya la mercancía puede ser dispuesta, ¿no? Su aplicabilidad está demarcada para las mercancías que arriban a territorio. La aduana nacional de forma posterior a la aceptación de la DIM y el pago de los tributos aduaneros, ¿no? O sea, primero se realiza la DIM, se hace el pago de los tributos aduaneros, los documentos que son presentados son todos en escaneado, en formato escaneado, los más esenciales, ¿no? Posteriormente ese despacho se va a regularizar, ¿no? Pero los más esenciales, como el documento de embarque, la factura comercial, los documentos los únicos documentos que se van a regularizar posteriormente son los documentos, las planillas de gastos de ACPB. Entonces, en este tipo de despacho, ya una vez de aceptada la DIM y realizado el pago de los tributos, va a partir el medio de transporte de supongamos que desde Arica, y al momento de hacer el ingreso a territorio nacional se le va a asignar el canal, como habíamos mencionado. ¿Cuáles son los requisitos para la presentación del despacho anticipado? Las mercancías que requieran autorizaciones previas, certificaciones para su impresión, deberán contar con un ejemplar válido y vigente a la fecha de la presentación de la DIM. ¿Qué significa, por ejemplo, que los vehículos, si existen vehículos 0 kilómetros que van a ingresar como despacho anticipado, estos requieren autorización previa? Y al momento de pasar frontera ya deben tener su autorización previa vigente, ¿no? Esto es esencial para que las mercancías continúen su tránsito sin ningún tipo de observación. Las mercancías provenientes de ultramar cuya DIM se haya elaborado al amparo de un BL, un Bill of Lading, antes de la contratación del medio de transporte terrestre, el declarante digitalizará y registrará adjunto a la DIM los documentos que sustenten el flete de transporte terrestre y gastos portuarios. Documentos preliminares, como habíamos visto, ¿no? Que no necesariamente sean la factura de transporte o el documento de gastos portuarios. Puede ser cualquier documento preliminar, donde sí se justifique el valor que se está pagando de estos servicios, ¿no? Ya hemos visto el despacho, el despacho general, el despacho anticipado, y ahora nos toca el despacho inmediato, ¿no? Que son las tres modalidades de despacho. Esta modalidad de despacho inmediato se aplicará únicamente a la importación para el consumo de determinadas mercancías. No es para todo tipo de mercancías. Generalmente están destinadas a aeropuertos, también puede ser a interiores, a administraciones interiores, pero estas mercancías deben ser o sea, que por su naturaleza o condición de almacenamiento deban ser dispuestas por el importador de forma inmediata. Por ejemplo, es muy común ver en este tipo de despachos el despacho de los pollitos bebés, ¿no? Que llegan vía aérea. Entonces, estos pollitos tienen que salir inmediatamente del almacén, ¿no? Ni bien aterrizan, los pollitos tienen que ser desaduanizados, tienen que salir lo más rápido posible, es de forma inmediata el trámite de estos, porque si no se mueren. Entonces, por eso este despacho está destinado justamente a mercancías con estas características, ¿no? Que no se puedan almacenar, que requieren un almacenamiento muy especial, por ejemplo, medicamentos, siempre se hacen mediante despacho inmediato porque tienen que tener
una cadena de frío, digamos, que no existe en los almacenes o en los recintos. Entonces, estos tienen que ser nacionalizados de forma inmediata. Posteriormente se va a regularizar el pago de sus tributos y demás. ¿Cuáles son los requisitos para la presentación del despacho inmediato? Está permitida la presentación de la factura comercial, documento de embarque y demás documentos obtenidos por vía facsímil, ¿no? O sea, escaneados o por medios electrónicos. Será aplicado a mercancías que requieran certificaciones siempre y cuando se cuente con un ejemplar válido y vigente a la fecha de la aceptación de la DIME. O sea, ya tiene que estar tramitada la certificación antes del arribo de la mercancía, ¿no? Para que lo tengan disponible al momento de la validación en el sistema Suma. Ahora, el pago de los tributos para un despacho inmediato es diferente, ¿no? Para las declaraciones consignadas a importadores del sector privado, el cálculo de la deuda tributaria y el cómputo de los números de los días en mora se realizará conforme al artículo 10. Entonces, ¿qué significa? Que el pago de los tributos se realiza de forma posterior, ¿no? Una vez que ya la mercancía sale dispuesta, se regularicen los documentos en el periodo que corresponde, recién se va, que son 10 días calendario, ahí se va ya a empezar a computar el tema de la mora y también ya tiene que estar pagados los tributos en su totalidad, ¿no? Para las declaraciones que son consignadas al sector público tienen un tratamiento diferente, ¿no? Se computará desde el vencimiento del plazo de 120 días, calendario a partir del arribo del último medio de transporte. Esto en el caso de YPFB, ¿no? Que llega mediante cisternas. Entonces van llegando un mismo despacho durante varios días. Son, pongamos, 200 cisternas. Desde que llegue la última cisterna se computan los 120 días. Y también se computa los 180 días calendario, computados a partir de la emisión del parte de recepción del último día, del último medio de transporte. Pero esto es solamente en caso del sector público, ¿no? Ahora, el despacho aduanero como tal. El despacho aduanero en general, dentro de las responsabilidades que abarca, está el declarante, ¿no? Que deberá observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que se intervenga, ¿no? ¿Esto qué significa? Que el directo responsable, en este caso, es el declarante, ¿no? El declarante debe estar completamente informado de acuerdo de los procedimientos, de los regímenes, de las normas que intervengan en este procedimiento, en este reglamento. La representación en el despacho aduanero, conforme al artículo 104 del reglamento de la Ley General de Aduanas, el importador endosará, ¿no? Esta es la forma en la que también el importador puede, mm, ¿cómo podríamos decir?, en representación a su declarante, ¿no? Esto no significa que la mercancía como tal cambie de propietario, simplemente el importador endosa el documento de embarque a favor de su despachante o su agencia despachante de aduana para efectos de representación en el despacho aduanero. Esto, como habíamos visto, no representa la transferencia de propiedad de mercancías, es simplemente el endoso para la representación y la correcta declaración de las mercancías, ¿no? Y el cálculo de los tributos aduaneros. Al efecto, en el reverso del documento de embarque, ya existe un formato de endoso, ¿no? En el que va el nombre del importador, la firma y una aceptación, ¿no? De que se está pasando la representación para este despacho a su agente despachante. ¿Cuáles son las obligaciones del declarante? Las obligaciones de este declarante, que en este caso sería el agente despachante, a efecto de realizar los trámites para despachoneros, el personal de la agencia despachante deberá ser acreditado ante la administración aduanera a través del SUMA, con el respectivo testimonio notariado emitido por el despachante de aduana, encontrarse identificado mediante una credencial otorgada por la aduana nacional y representar solo a una agencia despachante de aduana. El incumplimiento de sus obligaciones dará lugar al rechazo de la atención por parte de la administración aduanera. Este artículo ha sido
explícitamente puesto en este reglamento porque, como saben, existe el despacho en frontera, el 2295. Este despacho dice que cualquier agencia despachante puede aplicar esta modalidad de despacho para mercancías que estén dentro de este decreto supremo, como ser justamente los porcelanatos, por ejemplo, las bobinas de acero, el fierro y otras mercancías de fácil reconocimiento y gran volumen, pueden despacharse y deberán ser despachadas en frontera con la finalidad de descongestionar los recintos aduaneros de aduanas interiores. Entonces, como ya se vieron obligadas las agencias despachantes a realizar estos despachos en frontera, sus, su personal, digamos, su personal que está dependiente de ellos, tiene que ser acreditado mediante el sistema SUMA para realizar estos trámites en la frontera que corresponda, ¿no? En la que estén realizando el trámite. Entonces, ¿qué han hecho muchas agencias? Contrataban entre tres, entre cuatro, digamos, a un mismo representante, a un mismo gestor, digamos, a un mismo gestor de aduanas que realice los trámites por las cuatro agencias en una misma administración, digamos. En Tambo Quemado mandaban a una persona y se encargaba de cuatro agencias. Él se movía para las cuatro, hacía el despacho de las cuatro y todo lo que corresponde para las cuatro agencias. Entonces han visto que esto ya era un perjuicio, ¿no? Porque cuando no aparecía ese gestor, las cuatro agencias, los cuatro trámites eran perjudicados y los despachos en frontera tienen plazos, ¿no? O sea, para la emisión de parte de recepción, para el aforo, para el pago del almacenaje, para el levante, para todo tienen un plazo. Entonces, como era una sola persona, no, y él cuando se perdía o se iba o se volvía a la ciudad, las cuatro agencias se veían perjudicadas, los cuatro trámites se veían retrasados. Es por eso que se ha hecho justo este artículo se ha puesto bien explícito que debe representar a una sola agencia despachante y que debe estar plenamente identificado tanto con su credencial y también en el sistema SUMA, ¿no? De acuerdo a la agencia despachante. Y si en caso estaba intentando representar a otra agencia, la administración aduanera puede rechazar cualquier trámite de él y no dar curso a la atención. ¿Sí? Es por eso, esta es una obligación muy importante del declarante y es una modificación que se ha hecho a los procedimientos anteriores. Despachos oficiales es una oficina que se encuentra dentro de lo que es la administración aduanera, ¿no? Está encargada de realizar los despachos, como bien lo dice, los despachos oficiales del sector público. En su mayoría, despachos de YPFB y administración o entidades gubernamentales, ¿no? Como ministerios, viceministerios y otras descentralizadas que requieran de sus servicios, ya sea por alguna importación o una reimportación. La aduana nacional tiene esta oficina que es justamente despacho oficiales y tiene un despachante oficial, el que se encarga de realizar todas las gestiones en representación de las oficinas gubernamentales y las entidades estatales, ¿no? ¿Cuáles son los documentos soportes para realizar una importación? El documento principal para realizar una importación es una factura comercial, ¿no? Un mismo despacho puede contar con varias facturas comerciales siempre y cuando estén consignadas a un mismo importador, ¿no? O sea, no puede venir a varios importadores. Esta factura comercial tiene que contar con ciertos requisitos. Tiene que estar la mercancía plenamente identificada, las unidades de la mercancía que se está comprando, si son litros, si son metros cúbicos, si son unidades, etcétera, ¿no? Debe estar mencionada en la factura comercial. Obviamente el importe, ya sea de acuerdo a la unidad que se esté utilizando, y el total, ¿no? También debe estar mencionado el consignatario y en este caso, el exportador, ¿no? El que está el que está siendo el proveedor de la mercancía. Ambos deben estar identificados en el documento de la factura comercial y debe estar numerada, ¿no? Debe tener un número para su identificación.
Siguiente documento que también es importante es la lista de empaque. Esta lista de empaque no es otra que justamente la lista donde menciona todos los artículos que están viniendo para un determinado despacho. Esta lista de empaque será un documento soporte obligatorio para el despacho de importación, solo en el caso de mercancías heterogéneas, la cual mínimamente deberá contener información respecto a la cantidad de bultos, peso, peso neto y cantidad comercial, ¿no? En caso de que las mercancías sean homogéneas, puede obviarse la lista de empaque, puede no tener la lista de empaque. Las autorizaciones previas y certificaciones también, según corresponda, son documentos imprescindibles para realizar el despacho. Uno puede pensar que me olvidé, digamos, realizar la, hacer mi certificación o mi autorización previa y intentar hacer que se acepte la DIM. Cuando ustedes intentan validar una mercancía que requiere autorización previa o certificación sin añadir ese documento, el sistema automáticamente no les va a permitir. Es prácticamente les va a obligar a que tengan este documento. Entonces, existen muchas agencias despachantes, muchos declarantes que tratan supongamos, engañar al sistema, ¿no? Y aquí entra mucho respecto a la clasificación arancelaria, ¿no? O sea, si trajiste una mercancía que requiere certificación o requiere autorización previa, pero tu importador, supongamos, la certificación no la ha tramitado y está haciendo ya el despacho, ven la posibilidad de que la mercancía encaje en otra partida arancelaria que no requiera la certificación y se arriesgan a un canal rojo, ¿no? Y posteriormente a a un acta de intervención o diferentes sanciones que pueden tener. En el caso de autorizaciones previas, ya en frontera, al momento de hacer el paso del manifiesto para que pase el medio de transporte, les va a saltar automáticamente. Les va a decir, esta mercancía, digamos, la prendas de vestir, requiere autorización previa. Y si no está adjunta la autorización previa, tampoco va a poder pasar el medio de transporte. Es por eso que estos documentos son imprescindibles para el despacho. Como siguiente documento podemos ver, para carga desconsolidada en aduana de destino se deberá presentar la factura emitida por la empresa de desconsolidación o consolidación, ¿no? De carga internacional. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuándo es carga consolidada y cuándo es carga desconsolidada? Se refiere a que en un mismo contenedor pueden venir mercancías para varios importadores que supongamos haber llenado entre unas 10 personas un contenedor. Entonces, toda esa carga se consolida, como que más o menos le dan un documento de embarque madre. Y ese documento de embarque madre se desconsolida en varios documentos hijos, uno para cada, en este caso, para cada importador. Por este servicio, la empresa debe emitir una factura de desconsolidación y esa factura es documento soporte para el despacho, ¿no? Otro documento que es parte del despacho es la DAP, la Declaración Andina de Valor. Este documento tiene su formato, tiene su propio sistema para ser llenado, en el que prácticamente se verifica más que todo las descripciones de las mercancías, que tienen que ser un poco más amplias y precisas, y también los valores de la mercancía, ¿no? En la DAP es donde generalmente se controlan los precios. En la excepción en la que se puede obviar la DAP es solamente cuando la mercancía que se está importando vale menos de $5,000, ¿no? Para eso está el FDM, el Formulario de Declaración de Mercancías, que es un documento parecido a la DAP, pero para montos menores, ¿no?
Al momento de la importación, otro documento que es bastante importante es el certificado de origen. El certificado de origen solo es necesario para beneficiar, para que el importador se beneficie de algún tratado o acuerdo o convenio suscrito por el Estado Plurinacional de Bolivia. Por ejemplo, en el caso de la CAN, que es creo que nuestro acuerdo comercial más formal que tenemos, el más establecido y el que más se está utilizando, la mercancía proveniente de la comunidad andina, como ser Perú, Colombia y Ecuador, si viene con un certificado de origen de que esas mercancías han sido producidas en esos países, automáticamente son liberados del gravamen arancelario, ¿no? Entonces no pagan, porque estamos dentro de un acuerdo comercial que beneficia y libera de este pago a las importaciones. En caso de que traigamos la mercancía de cualquier otro mercado con el que no tengamos ningún tratado o acuerdo o convenio, no es un documento imprescindible, ¿no? Porque no tenemos ningún beneficio de utilizarla. Otro documento que igual forma parte imprescindible del despacho es el documento de gastos portuarios. Esto con la finalidad más que todo de determinar el valor en aduana, ¿no? O sea, para saber cuánto y cuánto se va a pagar de los tributos, es que se requiere la planilla de gastos portuarios, ¿no? Donde figura cuánto se ha pagado en puerto por la manipulación, carguillos, descarguillos, etcétera, por parte de ACPB, el servicio que presta. Entonces, ese documento ya forma parte del valor, porque es un gasto que se ha incurrido por parte del importador fuera del territorio nacional. Es por eso que siempre lo van a pedir, o sea, ni bien supongamos que les toca un canal rojo, ni bien vea el técnico de aduana de que la mercancía proviene de ultramar, va a decir, ¿dónde está su planilla de gastos portuarios? Incluso es pasible de una sanción, ¿no? O sea, es posible que conlleve una contravención al no tener este documento. La planilla de gastos portuarios para cargas provenientes de agencias aduaneras del exterior y puertos donde ACPB preste servicios. En el caso de Arica, Matrani, por ejemplo. Este documento emitido por el operador portuario, en este caso ASPB, ¿no? Y también otros documentos establecidos según norma específica. Según el tipo de despacho que se vea, generalmente los documentos que se controlan son aquellos donde se representen gastos, ¿no? Gastos que incurre el importador. Pueden ser una comisión de compra, digamos, en la factura se mencione, si comisión por compra, así, y manifestado en el documento número tantos. Así. Entonces, ese documento tiene que estar dentro de los documentos para el despacho aduanero. También, dependiendo del tipo de mercancía, ya requieren, por ejemplo, para la importación de refrigeradores, por ejemplo, ya va Inmetro, ¿no? Que es el que se encarga del control de gases dentro de su área de ozono, que tiene una propia oficina, los que emiten otro documento para que justamente forme parte del despacho. Respecto a la elaboración de la DIM, que en este caso es la Declaración de Importación de Mercancías, anteriormente conocida como DUI para el sistema MIRA o el sistema SIDUNEA, ahora ya conocido como DIM para el sistema SUMA, el declarante deberá elaborar la DIM en el SUMA, con base a la documentación soporte exigible para el despacho aduanero. Esta DIM debe contener la información de una o más facturas comerciales, siempre que las facturas correspondan a un mismo importador, ¿no? Como les había mencionado. La DIM deberá elaborarse en función de la cantidad de bultos desagrupados recepcionados en el parte de recepción de mercancías. O sea, antes se podía agrupar varios bultos según el tipo de embalaje, según diferentes características que tenía la mercancía, podían agruparse los partes de recepción en bultos. Ahora, para la declaración en la DIM, según lo recibido, o sea, algo recibe
500 paquetes y la factura dice 500 paquetes, deben ser 500 ítems. Así tiene que estar la declaración. Toda la información de la descripción de mercancías, además del número de serie, número de timbres de control fiscal, deberá ser registrada en la DIM, ¿no? En el caso de los televisores, en el caso de los refrigeradores que vienen con un número de serie, igualmente esta mercancía debe ser, eh, estos números deben ser declarados en la DIM, ¿no? Y obviamente en los sistemas que corresponda, tanto de control fiscal, de control de timbres y de números de series. Aquí está la cantidad máxima de ítems, ¿no? El declarante deberá registrar la DIM de las diferentes facturas comerciales sin realizar la agrupación de las facturas así a simple criterio, ¿no? Solamente cuando la cantidad supere el número de 2.500 ítems. El declarante agrupará los ítems hasta obtener un número de 2.500, considerando los siguientes criterios. Se puede agrupar por origen, por procedencia, tratamiento arancelario preferencial, características físicas como clase, marca y modelo, precio unitario y que correspondan a la misma factura, ¿no? Entonces, solo bajo esos criterios y cuando superen los 2.500 ítems y solamente hasta que se llegue a los 2.500. Como han visto, o sea, se trata de ser lo más explícito posible. Solo en este caso se puede agrupar. Después tiene que ser prácticamente ítem por ítem, ¿no? Respecto a la aceptación de la DIM, se considera aceptada la DIM cuando la misma sea transmitida a la administración aduanera a través del sistema SUMA, lo cual constituye en el perfeccionamiento de la obligación tributaria aduanera. Por tanto, el declarante asumirá la responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en ella y sobre su documentación soporte, ¿no? O sea, una vez que le dan validar a la DIM, ya se considera aceptada, ¿no? Ya está, prácticamente ya está en el sistema y en la cancha de la aduana, ¿no? Ya ustedes ya no pueden tener algún tipo de modificación, a no ser que sea solamente una anulación de la DIM, ¿no? La aceptación de la DIM será expresada con la asignación del número de trámite, en el que se le asigna el DI, que es declaración de importación, el año, la administración aduanera y el número correspondiente al trámite como tal, ¿no? Una vez que se ha aceptado esta DIM, se procede al pago de los tributos aduaneros. El pago de los tributos se realizará en moneda nacional o en valores y o efectivo, ¿no? En valores y o efectivo, diré, pero no hay otra forma de hacer el pago. El pago de los tributos deberá realizarse en una entidad financiera autorizada, bajo cualquiera de las modalidades habilitadas, independientemente del lugar de la presentación de la DIM. No es necesario pagar, ¿no?, en el mismo lugar donde se está haciendo el despacho. El pago de la obligación tributaria anual deberá realizarse dentro de los 3 siguientes días a ser aceptada la DIM. O sea, ustedes validan, como se diría, la DIM el día de hoy y tienen 3 días hábiles para hacer el pago de los tributos que le corresponden. Posterior a eso, su DIM pasa a ser una declaración validada y no pagada, que tiene otro tratamiento, que puede quedarse en el recinto aduanero sin pasar a abandono, pero sí generando ciertos recargos por almacenaje y por multas, ¿no? Exceptuando los casos previstos por la normativa expresa vigente, vencido el plazo, esta obligación se constituirá en una deuda tributaria, ¿no?, cuyo pago será efectuado conforme a lo establecido en el Código Tributario Boliviano. Aquí tenemos un ejemplo muy común, podríamos decir así, sobre la importación de los vehículos, por ejemplo. La importación de los vehículos, cuando realiza por estas concesionarias particulares, digamos, que traen vehículos americanos, digámoslo así, pueden traer los vehículos, validan la DIN, la dejan en aceptada y no pagan en los 3 días. Las dejan en recintos durante meses porque la deuda que generan
no es muy elevada, ¿no? O sea, les conviene a ellos que se quede adentro hasta que encontrarle hasta vender, digamos, otros autos y con eso pagar recién los tributos y lo que corresponda de ese vehículo. Y mientras tanto que esté guardado en la aduana. Así lo dejan muchos de los importadores de vehículos. Porque al final terminan pagando los tributos más una multa y una sanción, según lo que dicta el Código Tributario, pero que no representa gran incremento, ¿no? Es por eso que la administración aduanera constantemente para enviando eh, notas a las agencias despachantes, dice, señor, usted tiene 20 declaraciones validadas y no pagadas, al otro igual tiene 30, por favor pague así. Y se les hace un proceso de cobro coactivo, etcétera, que son procesos muy morosos, muy largos. Al final terminan pagándolo de a buenas, digámoslo así, y sacan su mercancía en el tiempo que ellos ven prudente, se podría decir. El sistema selectivo o aleatorio. Han debido escuchar mucho del sorteo de los canales, ¿no? La asignación de canal a la DIM se constituye en la notificación oficial al declarante e importador del inicio del control durante el despacho aduanero. El canal de la DIM será asignado en función de la modalidad de despacho de acuerdo a lo siguiente. En despacho general, como hemos visto en nuestro primer tipo de despacho, efectuado el pago de tributos aduaneros y demás cargos que correspondan, se le sortea un canal, se le asigna un canal, ¿no? En el caso del despacho anticipado, presentadas las mercancías en frontera, ya sea también fluvial o aeropuerto, igualmente se le asigna un canal. En el despacho inmediato, efectuado el pago de los tributos aduaneros y o demás cargos, cuando las mercancías se encuentren almacenadas en la aduana de destino, también se le asigna el canal, ¿no? El caso del sistema selectivo es bastante controversial, ¿no? Porque si ustedes saben, la aduana tiene una unidad, justamente que es la unidad de selectividad, ¿no? Donde ya se ven ciertas reglas de selectividad para ver qué mercancías van a ir directamente a un control o qué mercancías están susceptibles de ser controladas, ya sea por su precio, por su origen, por su importador, por su declarante. O sea, diferentes factores de riesgos se van evaluando para que la unidad de selectividad ya genere reglas de selectividad. Entonces, muy aleatorio, solo es en casos de cierto tipo de mercancías, ¿no? Mercancías muy comunes, porque después importadores nuevos, orígenes específicos, agencias despachantes específicas y demás, están dentro de un control de, con algún factor de riesgo, ¿no? O sea, que ha tenido tal vez algún antecedente o algo por el estilo, y es muy posible que le toque canal rojo. De igual forma, las administraciones tienen la posibilidad de que si identifican algún factor de riesgo que está dentro de lo que está dentro de su administración, pueden enviar directamente un parte de recepción a Canal Rojo. ¿Cómo se realiza este procedimiento? Este procedimiento es, por ejemplo, había un caso que llegó de Zona Franca Iquique. Esta mercancía, una vez que arribó, eh, se hacía el control de la mercancía que estaba llegando, tanto por peso como por cantidad, como por características, diferentes cosas, ¿no? Y se acondicionaba la mercancía para el aforo que corresponde. Entonces, en muchos de los casos, no se acondicionaba el 100%, sino simplemente se acondicionaba una muestra de la mercancía, ¿no? Porque, como saben, la mercancía que llega de zona franca son, pues, 1000 ítems, pueden ser. Entonces, había la posibilidad de que no se pueda completar, porque son camiones extremadamente cargados. Entonces, habían ocasiones que por el plazo que se tiene para hacer la verificación y cosas por el estilo, no se podía condicionar al 100%, entonces se ponía muestra de alguno que otro ítem y los demás ítems se acondicionaba al 100% de la cantidad. Entonces, en estos se ha identificado que habían ocasiones en las que se ocultaba la mercancía. Entonces, decían en la administración aduanera, se ha hecho
el acondicionamiento de, supongamos, 500 portátiles. Entonces ponían 10 portátiles para ver qué son sí el modelo, la marca, todo lo que corresponde, pero en el camión se quedaban en vez de 500 1000. Entonces ya habían 500 de más. Es por eso que por este tipo de cosas se identificaban importadores, agencias despachantes, empresas de transporte incluso, que se prestaban a cosas por el estilo, que automáticamente la administración, cuando ya tenían el ingreso de esto, de este tipo de mercancía, o este importador, o esta agencia despachante que estaba declarando, ya tenía la posibilidad de enviarlo mediante el sistema selectivo a Canal Rojo, ¿no? Para hacer su verificación en el tiempo que considere prudente, ¿no? Según los plazos. Una vez que se realiza ya el sistema selectivo, asignación de canal, que en el caso de que sea canal verde, digamos, se va a proceder al retiro de las mercancías. Una vez, hasta 2 días hábiles posteriores a la autorización de levante o 5 días para entidades del sector público, ¿no? Cumplidos los citados plazos precedente, el importador retirará las mercancías nacionalizadas previo el pago de la multa del 1% del valor CIF del total de la DIM, hasta dentro de los 10 días hábiles siguientes o 15 días para el sector público. Posterior a esto, se cobra el 3%. O sea, si no sacaste tu mercancía en el tiempo que tenías autorizado, que son 2 días, una vez que tienes la autorización de levante, no retiras tu mercancía, ya pagas a partir del tercer día, digamos, el 1% hasta el día 10. Después del día 10, ya el 3% del valor CIF del total de la DIM, ¿no? Es una multa ya fuerte. Entonces, como pueden ver, este prácticamente sería un pequeño recorrido de lo que es un despacho, ¿no? Y una importación. Si ustedes se dan cuenta, los tipos de despacho como tal son los que más con los que se puede jugar, ¿no? Según la mercancía que uno está trayendo. En el caso de que ustedes estuvieran trabajando, supongamos, en una empresa que realiza importaciones de insumos y tienen que constantemente hacer el control de inventarios para ver que no les falte nada o que sus inventarios estén constantemente llenos para que tengan disponibilidad de los productos, ya que son una cadena productiva. Entonces, el despacho anticipado en este caso es el más utilizado, ¿no? Porque es el que más les conviene, porque las mercancías pueden ser dispuestas si, en el caso de que ya sean constantes y constitucionarias, las mercancías sean similares a en todas las importaciones, ya automáticamente les va a tocar un canal verde, ¿no? Por el tipo de declaración. En el caso del retiro de las mercancías, por ejemplo, cuando las mercancías son vehículos, como por ejemplo motocicletas, automóviles y demás, se ha instaurado que estos deben salir con todos los documentos necesarios, ¿no? En esto, ¿qué significa? Que incluso deben contar con un SOAT al salir del recinto. En el caso del retiro de la mercancía, si no se ha retirado en el plazo que corresponde después de los 10 días, incluso ahí no se ha retirado, a los 20 días se va a notificar al importador y también a su declarante con una resolución de declaratoria de abandono a través del sistema SUMA, para que ya las mercancías puedan ser dispuestas como abandono definitivo, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta los plazos en el caso de un despacho.
Como les había mencionado, existe el desistimiento de la DIM, ¿no? Si en el caso ustedes han validado una DIM y ya ha sido aceptada en el sistema, conforme al artículo 63 del Código Tributario y también al artículo 15 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, el desistimiento de la DIM que ha sido ya aceptada por una administración, se procede por el declarante en el sistema Suma dentro de los 3 días hábiles siguientes. ¿Por qué 3 días? Porque justamente pasado este plazo de 3 días, ya conlleva una obligación tributaria, ¿no? O sea, ya empieza a correr multas y sanciones y ya se convierte en una DIM validada y no pagada. Y ya incluso entra en lo que son los cobros coactivos, ¿no? Es por eso que antes del tercer día, antes de que termine el tercer día, ustedes pueden hacer el desistimiento por una razón justificada ante la administración donde han hecho la aceptación y la validación de esta declaración. Ahora, han debido escuchar mucho respecto al plan de pagos que se ha promulgado, ¿no? Para las importaciones. Justamente el reglamento para pagos diferidos de tributos aduaneros de importación. El, en realidad, el objetivo que se ha podido percibir de este reglamento es beneficiar al sector importador, pero al más formal, digámoslo así, ¿no? Porque ¿a qué se refiere con este reglamento? ¿Qué es lo que en general, digamos, hace si ustedes como importadores, supongamos que son un importador habitual, pero de mercancías, mm, de unas llantas, digamos, de mercancía común, que no es una materia prima, que no es un insumo y cosas por el estilo? Si ustedes quieren acogerse a este reglamento, al momento de validar y de que les acepten la DIM, ya pueden presentar de forma escrita que se quieren acoger a un plan de pagos para que ustedes puedan pagar los tributos, como dice, ¿no? Así en determinada cantidad de pagos. El problema de esto es que la aduana ha solicitado que se realice para cada pago calculado una boleta de garantía. Entonces, es muy complejo para ciertos sectores conseguir una boleta de garantía. También los gastos en los que se incurre, el tiempo que se requiere para una vuelta de garantía, tal vez para los sectores que no son así empresas muy establecidas, por ejemplo, como Manaco, como Unilever y empresas así, no es muy beneficioso este reglamento de para pagos diferidos. En el caso de que sean empresas muy consolidadas, ya tienen cierto beneficio. Por ejemplo, los OEAs, que son los operadores económicos autorizados, sí se benefician porque generalmente sus despachos salen Canal Verde y tienen ya una cadena logística muy elaborada, ¿no? Así que pueden acogerse a este reglamento de pagos diferidos y solicitar que se hagan los pagos de los tributos en diferentes cuotas. Y ya ellos cuentan incluso con una línea de crédito, ¿no? Para que se les emita boletas de garantía de forma más fácil. A ellos sí les beneficia mucho, ¿no? Entonces se ha visto que este reglamento como tal está un poco más orientado a esos sectores, ¿no? A los OEAs, a las empresas más consolidadas, que sí les beneficia bastante, porque si en ese momento que están haciendo la validación no cuentan con la liquidez para hacer el pago de los tributos, pueden acogerse a este reglamento y pagarlo en cuotas, ¿no? Y mientras tanto, el resto de su mercancía se va a seguir vendiendo para hacer el pago total. Eliana, tienes la palabra. Buenas noches. Una consulta en cuanto a la DIN.
existía ciertos plazos para hacer el llenado en el caso de importación, ¿no? Dependiendo de los tipos de transporte que iban a utilizar. Eh, no había visto un inicio, ¿no? Cuando estaban estableciéndolos, había ciertas eh, contratiempos o inconvenientes en el caso de poder presentar o hacer el llenado de la DIN, que era 3 días antes, 5 días antes de que la mercancía pueda llegar, ¿no? Entonces, no sé cómo estará esta situación, si me puede contar, por favor. No, no te entendí muy bien la pregunta. Supongo que te refieres a algún tipo de mercancía en específico o alguna administración que realiza este tipo de despacho. En el caso de que sea transporte marítimo, solía decir que 5 días antes de que el buque llegue, eh, o, o en el caso de que sea fluvial, sea 3 días, carretero, Mm, si no me equivoco, era esos plazos que era el llenado, ¿no? Mucho más antes para que tanto STB pueda estar al pendiente de la llegada de las mercancías, ¿no? Esos plazos, había ciertos inconvenientes en su inicio de muchos importadores en el que decían, no cuento con tal documento, no cuento, y hasta ese entonces no se había aplicado lo que son las contravenciones. Sí había algo fijado, digamos, ¿no? Que se le iba a cobrar cierta multa por incumplir esos plazos. No sé, la verdad, en qué habrá quedado con la cuestión de las importaciones. bueno, me imagino que esto que me estás comentando, yo lo he visto bajo dos escenarios. El primer escenario es para la elaboración de la Declaración Anticipada de Mercancías, que es la DAM, que cuando, que cuando inició la presentación de este documento, no estaba del todo mm, correctamente y completamente determinada, ¿no? No tenía incluso el monto que tenía por contravención. Sí exigía que tenga ciertos plazos, ¿no? Como dijiste, hasta 5 días antes del arribo al puerto de destino, en el caso de que sea marítimo, igual vía aérea. Incluso se mencionaba que en el anterior procedimiento, que la DAM debería ser elaborada antes de la emisión del documento de embarque, ¿no? Si es este caso el que me mencionas respecto a la DAM, ahora ha sido modificado, ¿no? En este nuevo procedimiento, en este nuevo reglamento, como hemos visto, la DAM ahora puede ser presentada incluso, que dice, en consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 82, dice de la Ley General, la importación se inicia con el embarque de las mercancías. En consecuencia, posterior al embarque o hasta antes del ingreso de la mercancía a territorio nacional, deberá presentarse la DAM a través del SUMA, ¿no? Ahora está, si la pregunta que me hiciste es respecto a la DAM, ahora está bien mencionado y bien delimitado que debe presentarse hasta antes del ingreso a territorio nacional. Y se hace a través del SUMA, ¿no? Ya no es de forma física, no debe, porque incluso se mencionó en cierto momento que el transportista debe tenerlo en físico, el documento. Sí, sí, a eso me refería, Lara. Ah, ya. Sí, ahora ya ha sido modificado y es hasta antes del ingreso a territorio nacional. Bueno, podemos aprovechar este espacio para ver si tenemos algunas consultas o dudas respecto al reglamento para importaciones que, que acabamos de ver. Tal vez alguno tenía alguna experiencia de algún tipo de importación que no le haya entendido en alguna etapa.
Y en caso de que no tengamos, entonces vamos a proceder a explicar un poquito acerca de nuestro trabajo final. Como han visto, el trabajo final, según nuestra guía de aprendizaje, es la realización de una ficha de un producto, ¿no? Para su exportación, que contenga la información mínima, tanto documental como operativa. ¿A qué se refiere esto? Que si ustedes ya tenían un producto, en el caso que habíamos visto la vez pasada, ya seleccionado, por ejemplo, la castaña, entonces ya han debido trabajarlo, ¿no? Hasta cierta etapa, ya han debido ver los mercados destinos, la partida arancelaria, los países con los que tienen más competencia, Bolivia. Entonces ya nos vamos a dedicar netamente a lo que es la parte operativa y la parte documental. Ustedes tendrían que emitirle o tendrían que tener un modelito en en una hojita de su trabajo, una facturita, ¿no? En el que ustedes vean que esta factura debe llevar mínimamente lo que habíamos mencionado, ¿no? La descripción de la mercancía, la unidad de la mercancía, a quién se le va a exportar, quién es el exportador y el valor, ¿no? Que es muy importante en la parte documental, la factura comercial, ¿no? Y como parte operativa deberían determinar cómo va a realizarse su exportación, si su exportación va a ser en libre consignación, con cómo va a ser su exportación, como una exportación temporal o una exportación definitiva, cuál va a ser su vía de salida, si va a ser vía aérea, va a ser vía marítima, según la mercancía que están sacando, tal vez no corresponde que vaya, va a ser como una declaración simplificada, va a ser como una declaración de exportación común. Entonces, todo eso se va a determinar en la parte como parte operativa, ¿no? De todas formas, les voy a pasar este modelito de trabajo final con todo lo que debe contener, ¿no? Esta ficha. Debe ser una descripción del producto, la identificación de mercados destino, una elaboración de la factura comercial y determinación de la exportación, de la modalidad de la exportación, determinación de la vía de salida, el medio de transporte, todos los puntos que deba contener este trabajo, los voy a mencionar. Y ustedes ya, según el tipo de mercancía que lo han ido trabajando, y si no lo han ido trabajando, entonces ahora lo van a ir realizando y yo les voy a ir orientando en cualquier parte donde ustedes ya, si no lo han trabajado antes, se tranquen, digamos, y ya conmigo vamos a poderlo realizar, ya para que lo vayan adelantando. Posterior a este módulo, ya creo que dan inicio, ¿no? La siguiente semana al nuevo módulo. Entonces, para que no nos perjudique, a partir de mañana van a tener un plazo para realizar su cuestionario hasta el día domingo y ya después un plazo más prudente para ir realizando el trabajo final de este módulo, ¿no? Que va a estar abierto con un plazo un poco más amplio para que lo vayan realizando poco a poco y lo vayan subiendo ya los que lo tengan más avanzado. Entonces, su siguiente módulo, si no me equivoco, es valoración aduanera. Creo que van a ver ahí ya casos prácticos también, entonces para que no los perjudique, voy a subir juntos, me parece, tanto el cuestionario como el trabajo final, para que ya los que lo puedan ir avanzando ya lo vayan subiendo y así se liberan
de este módulo y ya yo tendría sus calificaciones hasta terminado el plazo de la entrega del trabajo final, que sería de este domingo al siguiente, que sería el 6, ¿no? Más o menos para el 7 u 8 de octubre ya tuvieran sus notas de este módulo ya disponibles en la plataforma, ¿no?